Felices como organización porque este es el primer evento que nosotros realizamos con nuestro nuevo nombre institucional. Pasamos de ser GEMRIP a otros cruces de experiencias, de saberes y de espiritualidades. Bueno, el día de hoy, para hablar sobre Estado laico y nueva Constitución, tenemos unos tremendos panelistas que nos acompañan esta tarde. Les doy la gracia y la bienvenida a cada uno de ustedes. En primer lugar, desde la sociedad civil me acompaña Anita Peña. Ella es la directora ejecutiva de Miles, una corporación que promueve, ¿cierto?, el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. Hola Anita, bienvenida. Desde el campo religioso me acompaña Daniel Duarte. Él es doctor en sociología y miembro de la comunidad Bahá'í en Chile. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Finalmente, desde la academia tenemos la fortuna de contar con el rector de la Universidad de la Academia de Humanismo Cristiano, señor Álvaro Ramis. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, voy a explicar brevemente la metodología. Vamos a hacer 3 preguntas bien generales sobre Estado laico y nueva Constitución, que nuestros panelistas van a ir respondiendo de manera intercalada, de acuerdo a su ámbito de acción y experiencia. Y como este evento está siendo transmitido por Facebook Live, les pido que sus reacciones, ya sean preguntas o comentarios o interacciones que deseen tener con los panelistas hacia el final de la sesión, puedan ir dejándolo, ¿cierto?, en el fanpage, y vamos a tratar al final de darle respuesta a todos ellos. Bueno, sin más y en aras de no abusar del tiempo de nuestros invitados, voy a partir con la primera pregunta. Tanto en los medios de comunicación como en la ciudadanía, el debate sobre nueva Constitución se ha centrado sobre todo en lo que se llaman las políticas sociales: vivienda, salud, educación. Pero poco a poco también van tomando espacio otros temas que no son tan tangibles, como la equidad de género, el respeto al multiculturalismo, a las distintas religiones, etc. Entonces me gustaría partir preguntándole a Álvaro, ¿cómo vinculas desde la academia, cierto, una nueva constitución con la no discriminación de grupos minoritarios? Bueno, creo que ahí la historia nos muestra muy bien la evolución del país, ¿no? Si uno pudiera retroceder el tiempo al momento anterior a 1818 o antes de 1810, encontraría en el régimen colonial un estado confesional donde la legitimidad del monarca se daba por su naturaleza de rey católico. Por lo tanto, todo otro tipo de minoría religiosa o de no creencia o de adscripción a otra disidencia era perseguido inquisitorialmente. La independencia logra abrir una puerta, y O'Higgins, por ejemplo, en sus intentos constitucionales y los que vienen posteriores hasta 1833, tratan los liberales de abrir una puerta al pluralismo religioso. Pero la Constitución de 1833 puede decirse que es un retroceso, ¿no?, porque vuelve a instalar la confesionalidad del Estado por la puerta trasera, y tenemos un régimen pelucón que vuelve a hacer del catolicismo la única religión oficial del Estado. Y eso no cambia hasta los años 1800, con la pelea de Manuel Montt y después los gobiernos liberales a fines del siglo XIX, y abren un marco, ¿no? Los evangélicos y protestantes en Chile tienen la memoria del cementerio de disidentes, donde muestra hasta el día de hoy la exclusión de esa minoría religiosa, y por supuesto de todas las otras, ¿no? Del derecho a tener una sepultura. Primero sepultados en la ladera del Cerro Santa Lucía, después en un patio especial en el cementerio general, que fue presionado por la diplomacia norteamericana, que presionó al gobierno chileno para que se abriera a dar un patio para la sepultura de los disidentes, así se llama. Y después, obviamente, la laicidad más amplia que se fue abriendo en la Constitución del 25, que implica una separación de Iglesia y Estado,
pero que abre un nuevo debate si realmente era o no una separación efectiva. Más allá de la ley, existía una preeminencia que se expresaba en financiamiento, reconocimiento, legitimidad y exclusión a otras minorías religiosas y además a todos los no creyentes como minorías que no tienen tampoco reconocimiento legal en muchas materias y bloqueos al pluralismo religioso. La Constitución de 1980 creo que perpetúa la misma concepción del 1925, a pesar de la ley de culto y a pesar de algunas introducciones de cambio. Yo creo que estamos en un estado no confesional, es decir, no hay una iglesia hegemónica, pero sí hay un reconocimiento del rol de las instituciones religiosas en el espacio público, lo que introduce una cierta discusión respecto a si es efectivamente un Estado laico o un Estado aconfesional, ¿ya? Es decir, existe un Estado que tiene no adscribe a una confesión en particular, pero sí le da al campo de la religión organizada una participación activa. Eso yo creo que puede ser una introducción al tema. Muchas gracias, Álvaro, por esta reflexión histórica, ¿cierto? Esta comparación entre constituciones y de qué manera las minorías religiosas se fueron incorporando al quehacer nacional. Vuelvo entonces a la pregunta y esta vez se la formula Anita desde la sociedad civil. Entonces, ¿cómo vinculas tú una nueva constitución con la no discriminación de grupos minoritarios? Gracias primero por la invitación al debate, Loreto. Yo creo que hablar de laicismo hoy día es tan importante como hablar de educación no sexista, educación integral sexual, etcétera, porque son debates que han tensionado mucho las políticas de Estado, y bien lo señalaba Álvaro, al decir, claro, todavía, al parecer, aunque constitucionalmente se enuncie que vivimos en un Estado laico, la realidad nos habla de otra cosa. En efecto, hay algunas teóricas feministas, académicas chilenas, la Kimi Garzón, Olga Grau, por ejemplo, que hablan de que Chile se acerca más bien a un Estado religioso y además con bastantes pololeos a ciertas confesiones, principalmente la católica y la evangélica. Y a propósito de una investigación que realicé hace 2 años, ahí pude constatar un dato que me llamó mucho la atención. Por ejemplo, en Chile, para poder constituir una iglesia, se necesitan 7 personas, pero para constituir una organización de base territorial necesitamos a 15 personas. Entonces, claramente ahí, el Estado de alguna manera facilita que las organizaciones confesionales, particularmente las relacionadas con la iglesia evangélica, y también sabemos muy relacionadas con la iglesia evangélica pentecostal más conservadora, hoy día también tienen mayores posibilidades para poder constituirse como organización. Y también en ese mismo periodo que yo estaba realizando la investigación, en la tercera y en CIPER, se develaron también las transferencias de fondos públicos a la iglesia evangélica desde Ministerio de Educación, con las subvenciones, que aquí la anoté para no equivocarme, de más de 38.000 millones de pesos, se transfirieron entre el 2014 y 2017 a los colegios que son pertenecientes a grupos evangélicos, y también el Ministerio de Bienes Nacionales entre 2010 y 2018 transfirió 137 propiedades fiscales a la Iglesia Evangélica Pentecostal, en ese momento liderada por Eduardo Durán. Entonces, claramente esto nos habla de por qué hoy día es tan difícil materializar el Estado laico, porque precisamente el Estado no está siendo neutral con las religiones, sino todo lo contrario, está promoviendo particulares organismos confesionales, que bien sabemos las activistas feministas y particularmente las lesbofeministas, cómo estas narrativas, cuando se legitiman en la discusión pública de políticas públicas, por ejemplo la ley de interrupción voluntaria del embarazo, o lo que fue el proyecto de ley de educación sexual integral, su avance implica un retroceso para la agenda de los derechos humanos de las mujeres. Entonces ahí a mí me parece muy complejo que el Estado hoy día precisamente esté habilitando discusiones, o sea, discursos y narrativas que finalmente producen un daño. Ejemplo, y aquí para cerrarlo mi
mi primera intervención cuando llegó a Chile el bus naranjo de Citizen Go, con la consigna de "con mis hijos no te metas". Ahí las organizaciones feministas y organizaciones también que promueven los derechos humanos nos manifestamos en decir acá esto se tiene que limitar, porque son discursos que promueven el odio, son discursos que causan daño y que también afectan directamente la vida de las personas trans. En Chile hay agresiones físicas, hay agresiones también de violencia institucional específicamente para personas que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual o tienen géneros por muy fuera de la norma de lo que sería en esta cultura más machista y patriarcal, de lo que es ser una mujer y un cuerpo mujer y un hombre y un cuerpo hombre. Entonces, cuando vemos que en Chile se permite el avance, el tránsito de este bus naranjo que se escuda en un paradigma diciendo no, esto es la libertad de expresión, claramente yo creo que nos tensiona y frente al debate constitucional son cuestiones que tienen que limitarse. O sea, cuando nosotras en la Constitución presentemos un debate de qué significa el Estado laico, es un Estado que prohíbe cualquier convicción confesional y religiosa que tenga por fin causar el daño a otra persona. O sea, ese tiene que ser un principio humano súper básico, y al mismo tiempo, cuando se generen ese tipo de acciones de parte de organizaciones, en este caso la evangélica pentecostal, el Estado tiene que limitarla. Hoy día, solo un ejemplo muy situado en el hoy, en la prensa aparece de que un estudiante de la Universidad de Chile señaló en un trabajo de que ella admiraba a Hitler, por ejemplo. Entonces yo creo que es complejo y ahí hay un desafío para las instituciones educativas también, porque una cosa son las reformas que vamos a poder manifestar en la nueva Constitución, específicamente garantizar un Estado laico, pero también las universidades en ese ejercicio y construcción del saber, que desde la pedagogía feminista también hablamos de una educación no sexista, también tiene que generar una respuesta frente a este tipo de situaciones. O sea, tal como el Estado tiene que regular que Marcela Aranda no promueva los discursos de odio en los debates legislativos, ni tampoco en las calles con el bus naranjo, también las universidades hoy día tienen el desafío de cómo actuar frente a ese tipo de situaciones. Cuando hay estudiantes, por ejemplo, que pueden decir, no, yo admiro a un dictador como Pinochet, que tuvimos en Chile, o a un genocida como Hitler. Yo creo que son desafíos, pero insisto, están muy relacionados con que no permitamos, o sea, tengamos la convicción de que cualquier acción que tenga por fin el daño, no podemos permitirla en un Estado que sea pluralista y laico, obviamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Anita, por tu interesante intervención, muy bien documentada, ¿cierto?, con esta investigación que tú hiciste, muy reciente además los datos que proporcionaste, y planteas un tema muy desafiante y relevante que es este vínculo, ¿cierto?, entre la libertad de expresión y el Estado laico, hasta dónde puede llegar la tolerancia, ¿cierto?, de la libertad de expresión. Y también diste una definición a priori sobre lo que es para ti el Estado laico, a lo que vamos a volver luego. Ahora me gustaría darle la palabra a Daniel, y me gustaría que él, como miembro de la comunidad Bahá'í en Chile, desde una visión más religiosa, nos pudiera contar entonces cómo se vincula para él una nueva constitución con la no discriminación de grupos minoritarios. Muchas gracias, Loreto. Bueno, nuevamente muchas gracias a otros cruces, ex Gemril, por esta invitación a esta muy interesante conversación. Quería compartir algunas ideas, algunos puntos personales, obviamente inspiradas en mi experiencia y visión como de la comunidad Bahá'í, ¿no? Pero también como tengo una parte también más académica. Entonces, claro, sin duda, creo que la explicación histórica que hizo Álvaro es una muy buena base para ver dónde estamos en este momento, ¿no? Cómo ha ido evolucionando este escenario, ¿no? Que aunque están esas preguntas que plantea Anita, ¿no? Que sin duda somos parte de una sociedad que tiene esos orígenes, ¿no? Y que ha habido una cierta predominancia o dominación de ciertos marcos religiosos, ¿no? Y que también han habido experiencias históricas de discriminación, de exclusión, ¿no? Y no es algo único de Chile, sino que en el mundo ha habido esta idea de
de la tesis de la exclusividad, ¿no? De tener de creer que mis creencias son las únicas y de imponerlas a los demás, ¿no? Y obviamente que la comunidad Bahá'í está totalmente en contra de ese tipo de tesis y de fundamentos, ¿no? Ahora, y eso se ha expresado en diversas esferas, ¿no? Pero obviamente la religiosa ha sido una de las en las que más se ha expresado, ¿no? Entonces, ahora quería decir algo con relación a la experiencia de la comunidad Bahá'í y después también algo un poco más amplio, pero que luego vamos a seguir comentando también en las siguientes preguntas. Obviamente que la comunidad Bahá'í es una religión que se ha hecho más conocida, tal vez más recientemente, ¿no? Con la aparición más pública de la Casa de Oración Bahá'í, ¿no? Que muchos tal vez la conocen, que está en Peñalolén, que ahí por el año 2006, 2007 se hizo más conocida su proceso de construcción. Pero es una religión que existe en Chile, ya se han cumplido 100 años de que la primera persona Bahá'í pasó por Chile, que fue en 1919, ¿no? Y ha sido un proceso gradual en que se fue estableciendo, ¿no? E interactuando y haciéndose también parte de la vida chilena, ¿no? Y hay toda una historia, una serie de etapas, ¿no? En ese proceso. Pero claramente hay una base de legislación que ha ido como permitiendo la expresión libre de muchas religiones, aunque culturalmente uno puede decir que hay una cierta mirada sobre la religión, ¿no? Y eso es algo que yo pienso que es importante abordar, ¿no? Entonces creo que un hito importante es la ley 19.638 del año 99, que iguala, digamos, todas las entidades religiosas ante la ley y avanza sobre lo que estaba en la Constitución en ese momento vigente, ¿no? Del 80 con sus reformas posteriores. Ahora, creo que este concepto de minoría es un concepto interesante, porque uno podría decir, claro, desde diversos puntos de vista específicos de una entidad u organización religiosa, claro, pueden haber mayorías, minorías y grupos más pequeños, pero yo creo que me gustaría decir dos cosas. Primero, creo que en el fondo existe una gran mayoría en el mundo que tiene algún tipo de inclinación espiritual, algún tipo de visión espiritual sobre el mundo y la realidad, desde los pueblos indígenas, las distintas religiones. Entonces hay una gran mayoría de la humanidad que tiene una visión espiritual. Entonces siento que, y ahí es donde hay que ir más allá de una concepción de religión como organización, ¿no? Como organización o como entidad, e incluso tal vez a lo que se refiere Anita, existen grupos fundamentalistas, ¿no? Existen grupos que tienen digamos, persiguen esta tesis de la exclusividad, ¿no? Pero pueden ser grupos que tienen mucha presencia, mucha visibilidad, pero la gran mayoría de las personas con una inclinación espiritual no reflejan ese tipo de sentimiento, sino que tienen una percepción espiritual más amplia, ¿no? Asociada como a ciertos valores, a ciertos principios, ¿no? Creo yo que la sociedad chilena es una sociedad que tiene profundas aspiraciones espirituales y que varias de las crisis que estamos viviendo en este momento, que han llevado a este debate de la nueva constitución, refleja esas aspiraciones, por ejemplo, que son una sociedad justa, ¿no? Una sociedad unida, la igualdad, ¿no? La no discriminación. Entonces son la eliminación de prejuicios. Esos son, desde un punto de vista Bahá'í, aspiraciones espirituales. Reflejan principios y valores de la vida en común y que va más allá de esta noción de defender como una noción, una práctica, por ejemplo, la libertad de ciertas prácticas religiosas, que eso es obviamente una base para la convivencia, pero creo que hay que avanzar hacia una mirada de la religión más amplia, ¿no? Entonces, y pensar en cuáles son esas aspiraciones espirituales comunes a las distintas religiones y cuáles son esos principios que pueden enmarcar e incluso influenciar mucho un paso como que estamos viviendo en este momento en la elaboración de una constitución que va a enmarcar un futuro, ¿no? Un Chile hacia adelante que ojalá pueda influenciar de forma positiva a muchas generaciones, ¿no?
Entonces, yo creo que ahí hay una cierta patrimonio, no sé cómo llamarlo, base común de principios y valores que es importante identificar y quizás definir con más claridad, ¿no? Ahora, y por último, solamente decir que desde un punto de vista también de algunos principios bajáis, hay una mirada también hacia la humanidad, ¿no? Entonces, como la humanidad como un pueblo, ¿no? Y hay una visión de la historia también. Creo que porque muchas de estas discusiones a veces se abordan de una forma muy específica. Hoy en día estamos en una etapa de las discusiones tipo WhatsApp o Facebook, digamos que es como, digamos que no, es nada, no estoy en contra de eso, pero a veces reducen el pensamiento, ¿no? Con el pensamiento debe ser mucho más nutrido, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, una visión de la historia de que la humanidad estaría en una especie de como edad de transición, ¿no? Y que hay un proceso similar al paso de la adolescencia a la madurez, ¿no? Entonces, en esta edad, y que estaría como emergiendo una civilización mundial, ¿no? Compuesta por una gran diversidad de grupos. Entonces, esta idea de la unidad en diversidad, como un principio muy importante, y este proceso como de construcción de algo nuevo, emergente, para que refleje como una etapa diferente de la humanidad, ¿no? Entonces, creo que muchas de estas discusiones que no solo se viven en Chile, sino que en varias partes del mundo podrían verse dentro de un contexto de una edad de transición, donde hay elementos del pasado que tal vez debemos dejar, que reflejan tal vez una niñez de la humanidad, y que hoy en día en la adolescencia estamos como reaccionando y tal vez un periodo un poco confuso, pero dotado de muchas potencialidades y de muchas posibilidades y de muchas oportunidades. Entonces tenemos que ir identificando cuáles son los elementos de estas relaciones más maduras entre todos nosotros y entre las religiones, y lo que voy a decir después, entre la religión y otros actores, entre la ciencia y la religión, por ejemplo. Entonces esto también requiere otra mirada de la religión. Muchas gracias, Daniel, por esta interesante tensión, ¿cierto?, que hiciste con el concepto de minoría, por mostrar también la importancia de las creencias, la espiritualidad y las religiones en el espacio público, que es precisamente uno de los focos que nosotros tenemos como otros cruces, y también por haber explicado de una manera sencilla, ¿cierto?, la visión Bahá'í, que no es tan conocida para la mayoría de la gente, así que muchas gracias por tus respuestas tan claras. Ahora vamos a pasar a una segunda pregunta que es un poco más específica, como para acotar el debate. Entonces, va a llegar en algún momento en que se va a dar la discusión, ¿cierto?, entre nuestros constituyentes sobre el tema de Estado laico y libertad religiosa, cuando se esté ya redactando, ¿cierto?, el texto de la nueva Constitución. Entonces, en ese sentido, ¿qué definiciones como que explícitamente debería considerar en materia de libertad religiosa este nuevo texto, esta nueva Carta Magna? ¿Cómo se diferenciaría de la Constitución que tenemos actualmente? O si quieren responderlo desde una visión más general, ¿cómo entienden ustedes un Estado laico y cómo se reflejaría este en una nueva Constitución? Para mantener el orden, ¿cierto?, le voy a dar la palabra a Álvaro Ramos. Está en silencio el micrófono. Perfecto. Yo creo que hay varios tipos de laicidad que podría uno resumirlas casi como para singularizarla en 4 modelos. Uno es, por decirlo así, la norteamericana, ¿ya?, o estadounidense, que es la idea de la no hegemonía de una religión sobre las demás, pero donde el espacio público eh, reconoce y permite una influencia muy amplia del campo de las religiones en las discusiones públicas. Y hay, por decirlo así, una desregulación de la esfera religiosa tan desregulada como la esfera económica, ¿ya? Es decir, haga su propuesta, todo vale, y las únicas restricciones son las mínimas que implica el mercado, por decirlo así, ¿no? Lo que el Estado debe hacer es que ninguna religión sea más importante que otra, pero no que no exista una influencia de lo religioso en el ámbito público. Y eso trae como una herencia de la leyenda de los Pilgrim Fathers, ¿no?, de estos que
puritanos que emigran a los Estados Unidos y que ellos buscan la libertad religiosa como un valor fundante del nuevo territorio. Eso tiene muchas consecuencias y evidentemente es un modelo que más o menos ha sido hegemónico hacia América Latina y que tiene consecuencias, por ejemplo, creo yo, en la influencia norteamericana en lo religioso en Centroamérica, en Brasil, y una cierta idea de la religión como parte de una iniciativa de emprendedurismo social. Otra mirada es la que podríamos llamar antagónica, que es la francesa, que es la laicidad estricta, ¿ya? Es decir, aquí no hay un reconocimiento o una participación en estados laicos porque desde las leyes laicas de 1903, 1905, sacan la esfera religiosa de la escuela, sacan la esfera religiosa del ámbito de lo público, y el Estado debe ser estrictamente neutral en lo religioso. Una tercera modalidad puede ser la alemana, de posguerra, ¿ya? Donde hay un pacto, por decirlo así, de reconocer que la religión es demasiado importante para que se autorregule. Por decirlo así, hay que tener una especie de regulación social de la religión, porque la religión es un poder que puede ser benéfico para la convivencia social o muy dañino, y por lo tanto el Estado necesita regularlo, no anularlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la anulación o el desplazamiento de los discursos y las prácticas religiosas de la esfera pública crea efectivamente lo contrario, tiende a la lógica del fundamentalismo y a exacerbar, porque lo prohibido siempre atrae, digamos, la idea de que algo ahí hay interesante y se puede exacerbar. Por otro lado, el Estado pacta con las tradiciones religiosas grandes y en general un financiamiento público que va contra los impuestos, pero al mismo tiempo les exige responsabilidades tributarias y un compromiso constitucional. Es decir, hoy día, por ejemplo, lo que se está discutiendo sobre la regulación de mezquitas, si se puede o no financiar una mezquita desde Turquía o desde Marruecos, ¿no? O si se puede o no aceptar una mezquita que vulnera principios constitucionales de Alemania. Eso es un punto que tiene clara sanción porque hay por decirlo así, una esfera que debe estar regulada, ¿ya? El cuarto escenario, por decirlo así, es el teocrático, digamos, que viene a ser toda la esfera donde no hay efectivamente laicidad. Yo creo que nosotros tendremos que generar una comprensión propia latinoamericana de esta laicidad, que tiene que tomar varios factores. Primero, el tema del financiamiento público es complejo, ¿ya? No puede, hoy día se ha confundido con clientelismo, con la incapacidad, digamos, de poner límites a la penetración de intereses de grupos religiosos en el municipio, por ejemplo, o en espacios de captura de sectores del Estado, y eso es muy peligroso. Y el otro elemento es que esa idea de que tal cual hay una sociedad neoliberal donde la libre empresa es sagrada, también la libre iniciativa religiosa es totalmente libre y desregulada, y por lo tanto es una esfera que está libre de cualquier control, por ejemplo financiero, tributario, y sobre todo, yo creo que es lo más importante, la manipulación de conciencia, ¿ah? Eso desde la Iglesia Católica para abajo, ¿no? Todos los fenómenos que hemos visto en el caso Caradima, todos los fenómenos que hemos visto de abusos sexuales, todos los fenómenos que hemos visto también mucho más extendidos de manipulación de conciencias y de chantajes para fines electorales, etc. Yo creo que eso exige pensar que la religión no puede quedar al arbitrio de la autorregulación. No es posible autorregular la educación, la salud, no es posible regular, no sé, los servicios públicos o la provisión de electricidad. Hay una superintendencia de bancos. ¿Por qué no puede darse una regulación mucho más efectiva de la esfera religiosa exigiendo responsabilidades a las instituciones religiosas debido a justamente esta historia que es muy, muy larga y de mucho abuso? Entonces creo que eso es un debate largo que hay que dar y daría, bueno, para otro tema. Muchas gracias, Álvaro, por esta presentación, ¿cierto?, de 4 modelos de Estado laico y la valiosa propuesta de generar nuestra propia perspectiva latinoamericana.
Y ahora quiero darle la palabra a Anita para que nos cuente, ¿cierto? Ella ya había evidenciado un poco qué es lo que ella entiende por Estado laico, pero desde lo que ven, ¿cierto? Miles como organización de la sociedad civil. Gracias Álvaro por la síntesis, la verdad es muy significativo y reconociendo también esas, cómo los estados han avanzado a tomar las definiciones de qué sería para cada contexto el Estado laico y comparto plenamente que en Chile tenemos que avanzar a un diálogo muy situado con la realidad que tenemos, porque aquí la relación entre particulares, iglesias y el Estado es muy desigual entre sí. O sea, lo que nos cuenta, por ejemplo, Daniel, y yo tampoco conocía respecto a la religiosidad bahá'í hasta escucharlo hoy día. Entonces, eso habla de que en la esfera de lo público hay ciertas particulares confesiones que tienen más predominio que otras en la narrativa. Y ahí es muy peligroso, por ejemplo, que hoy día también las corporaciones evangélicas pentecostal, porque funcionan como corporaciones, tienen un dominio supermasivo de medios de comunicación. Entonces, claramente, cuando tú tienes un escenario con ese tipo de desigualdad, claro, es complejo decir solamente que el Estado para, no sé, por ejemplo, casarnos con alguna, tomar el paradigma más francés, que el Estado como en estos asuntos no interviene, porque no intervenir ha generado como una acción contraria, en el fondo solamente ha intervenido para más el dominio y el monopolio de ciertas confesiones y no en garantizar precisamente que como sociedad podamos tener un desarrollo más espiritual o religioso, que siento yo un poco también nos apela Daniel con las preguntas más fundamentales de lo humano. Entonces, si nosotras consideramos que en un Estado laico, y acá desde también la reflexión de Corporación Miles, una de las bases como demostraciones más clave de la vida de un Estado laico es que se reconozca un derecho integral a la salud, por ejemplo, pero que también se haga énfasis a que exista plenamente una justicia sexual y reproductiva. Es decir, no porque yo nací en una zona de sacrificio donde no tengo acceso al agua, significa que yo no voy a poder acceder a servicios de salud sexual porque en mi territorio, producto de la sequía, ya no existen los centros de atención primaria que existían antes. O sea, ese nivel, nosotros estamos hablando de Estado laico. Porque cuando un Estado habilita que las personas también puedan vivir un proceso emancipatorio, porque para nosotros nos parece relevante que los derechos sexuales y reproductivos son parte de los procesos emancipatorios que vivimos, particularmente las mujeres, pero también las personas en general. No por nada, una de las primeras organizaciones feministas de Chile, el movimiento pro emancipación de la mujer, también estaba muy cercana, varias feministas se sabe, y tenía mucha cercanía también con la masonería. Entonces ahí también hubo un desarrollo de un pensamiento más laico. Hay textos súper bonitos de Belén de Zárraga también, una amazona que estuvo en Chile participando del movimiento de mujeres obreras en el norte, participó también con los centros Belén de Zárraga. Ella habla que en el laicismo, como un Estado que promueve el Estado laico, garantiza, por ejemplo, que las personas podamos tener un derecho a una educación. La educación es una herramienta para la liberación, para el conocimiento también de sí. Entonces el Estado laico no solamente está relacionado con garantizar una libertad religiosa, sino que también apunta directamente a un desarrollo humano, en el más profundo sentido de la palabra. Entonces cuando hablamos de que lo humano, los derechos sexuales y reproductivos están en nuestra vida cotidiana, a quién yo decido amar, cómo yo decido amar, cuándo decido tener hijos o no, en qué momento. Todo eso son parte de la dimensión más humana y de la vida cotidiana de las personas. Por eso creemos que la Constitución, en el debate de la Constitución y en la redacción, debe estar el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos también como un elemento clave del reconocimiento y la vida de un Estado laico. Muchas gracias, Anita, sobre todo porque lograste aterrizar un concepto que es súper intangible y que se ve lejano, como el concepto del Estado laico, y lo bajaste, ¿cierto?, a algo tan concreto y tan cotidiano para todas nosotras y nosotros como son los derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias por tu intervención.
Voy a dejar ahora con la palabra a Daniel nuevamente para que me cuente, ¿cierto?, cómo entiende él un Estado laico y de qué manera la libertad religiosa y el Estado laico debieran estar recogidos en la nueva Constitución. Muchas gracias. Sí, disculpe. Entonces sí, creo que nuevamente tanto lo que dice Álvaro como Anita es muy, muy buen trasfondo, ¿no? Creo que esta visión histórica es está muy bien descrita con lo que plantea Álvaro. Creo que, o sea, obviamente, para mí es muy valioso un Estado laico en el sentido de que permite la libertad, ¿no? O sea, la libertad de pensamiento, la diversidad de creencia, de cultural, religiosa, y es en términos de una institución independiente e imparcial, ¿no? Que puede fomentar eso en el país, incluso más allá de la creencia religiosa, también las distintas visiones, ¿no? Del mundo. Ahora, como dicen, históricamente esto se ha plasmado de varias formas, ¿no? Y también desde este trasfondo de más larga duración que ya estaba diciendo antes, también quería también ponerlo algo también dentro de ese contexto. Ahora, uno podría decir que el Estado laico surgió históricamente en una época también de gran crisis de la religión, ¿no? Incluso fue como una liberación de un absolutismo religioso, de una forma dogmática, aunque sabemos que algunos de esos poderes siguen expresándose, ¿no? Pero era una época donde eso era mucho más presente en la sociedad en su totalidad, y una visión también bastante dogmática, ¿no? Entonces fue en muchos aspectos como una liberación y ha permitido muchos avances en el pensamiento, el desarrollo de la ciencia, en el pensamiento, las libertades, etc. Ahora también, también uno podría decir que uno, desde otro punto de vista, tal vez ha ido a unos extremos en algunos lados, ¿no? Y a un punto en que también, como la tesis de la secularización, ¿no? De que la religión se reduce al nivel, a la vida privada, ¿no? O que pierde todo tipo de importancia. Obviamente que, como decía Álvaro, eso varía de una sociedad a otra, ¿no? Pero como que se ha recluido a la esfera privada, ¿no? Pero obviamente que se está plasmando de varias formas. Pero uno podría decir que hay una cierta concepción, como decía antes, de la religión que se ha como impuesto, como que en oposición, en oposición a la razón, a la ciencia, tal vez en el discurso popular, como que es algo antiguo, no sé, de un orden antiguo. Entonces, de esos distintos modelos que comentaba Álvaro, yo quizás podría identificar como dos grandes tendencias. Una es como este Estado secular o laico interventor, que como el de Francia, no sé, que tal vez es el que discrimina o favorece cierto tipo de expresiones religiosas por sobre otras, ¿no? O expresiones simbólicas, ¿no? O limita mucho. O una que es más neutral, que permite o que no regula, como decía Álvaro, pero también muchas veces también refleja cierta indiferencia, o sea, como que hay una desregulación, pero hay también tal vez una cierta indiferencia a los elementos más positivos que puede tener la religión o su influencia transformadora en muchos procesos. Entonces, y aquí, un poco coincidiendo con lo que los dos han dicho, creo que se abre en Chile la posibilidad de repensar esto y pensar tal vez en una propia tercera modelo, que tal vez en base a estos dos que yo describía, o algo propio chileno de América Latina, que refleje una dinámica distinta. Obviamente de no digamos, sobreponer una confesión o por sobre otras, ¿no? Una mucho mayor igualdad y de expresión, de derechos, de regulación. Estoy de acuerdo que todo tiene que ser regulado, cumplir principios, digamos, honestidad, digamos, legalidad de uso de fondos, propiedades, etcétera. Todo eso tiene que ser muy claro. Ahora, pero también creo que hay todo un potencial de la religión que desde un punto de vista más amplio, como decía, que puede ser incluso potenciado y aprovechado. Y aquí hay un concepto que a veces se utiliza en el pensamiento de la comunidad Bahá'í, que tiene que ver con mirar a la religión como un sistema de conocimiento y práctica, ¿no? Entonces, hay varias maneras de mirar a la religión, pero esa puede ser una, que la religión ofrece
como un sistema de conocimiento y práctica, ofrece percepciones sobre el mundo, sobre la realidad, ofrece principios, ofrece que pueden ser utilizados por cualquier persona, que pueden, sea o no alguien con una creencia en particular, que iluminan distintas áreas del quehacer humano, como la economía, como la educación, el honor humano, ¿no? El desarrollo, la convivencia, la cohesión social, etc. Entonces, las relaciones con la naturaleza, las relaciones con el medio ambiente. Y en ese sentido, tal vez más que, o sea, y hay un concepto también que se utiliza, que es el concepto de coherencia dinámica entre lo material y lo espiritual. Entonces, que lo material y lo espiritual no son dimensiones opuestas, más bien tienen una coherencia dinámica, ¿no? Entonces, y eso tal vez podría ser el reflejo de una humanidad más madura, ¿no? Que no está como luchando en oposición, lo espiritual o lo material, lo religioso o lo científico, etcétera, sino que más bien buscando una relación más madura, una coherencia dinámica, pero tal vez esto significa que la religión tiene que dejar ciertas formas de ser, de actuar, y también la ciencia, otros actores, ¿no? Como superar los dogmatismos, superar cualquier tipo de teoría de exclusividad, de tener una visión de lo espiritual en armonía con la razón, eh, eh, la investigación libre de la verdad como un principio muy importante, que uno no impone la verdad a otro, sino que hay una investigación propia. Y así sucesivamente, o sea, una práctica de lo espiritual que tal vez más acorde con esta etapa que la humanidad estaría como tal vez avanzando hacia eso, de una relación diferente, ¿no? Reflejo de esta madurez. Ahora, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se podría, en términos de un Estado laico o de una coherencia dinámica? No sé, pero creo que hay una oportunidad de contribuir a ese proceso en Chile. Muchas gracias, Daniel, porque nuevamente pone el acento, ¿cierto?, en el rol positivo y la importancia que pueden tener las religiones para el pluralismo democrático, aun cuando lo que estamos pidiendo es que exista un Estado laico y cómo esto se puede complementar. Les recuerdo que pueden ir dejando sus comentarios o preguntas en el fanpage de Otros Cruces, dado que esto está siendo transmitido en vivo por Facebook. Y vamos a pasar así ya a la última pregunta. Comenzando por Álvaro, ¿cierto? Me gustaría que nos contaras cómo piensas tú que el Estado debiera recoger y reconocer la diversidad religiosa que constituye nuestro país, más allá, ¿cierto?, del lugar que ya se le ha dado a las iglesias cristianas. Y por otro lado, ¿cómo se puede pensar la laicidad en perspectiva de derechos humanos y con enfoque de género también? Bueno, retomando, yo creo, lo que decía Daniel me recordó a Enrique Dussel, que define la religión como un lenguaje racional en base a símbolos. Y creo que es una muy buena definición, ya complementaria con lo que planteaba Daniel, ¿no? En la misma línea. O sea, aquí hay un lenguaje que no es solamente mitológico, no es solamente un lenguaje onírico, es también un lenguaje racional, pero que no se expresa bajo los cánones de lo que es el lenguaje normativo descriptivo, sino que tiene una dimensión simbólica. Eso lo describe, no quiere decir que toda expresión de este lenguaje racional en base a símbolos sea legítima, es como lo mismo que podría uno definir en base a cualquier discurso, tal cual existen discursos constructivos de humanidad, existen discursos de odio, y por lo tanto ese lenguaje racional en base a símbolos también puede expresar disonancias, puede expresar discriminación. Entonces, esos lenguajes son los que, podemos decir, empiezan a ser intersubjetivamente regulados en base a una lógica ético-discursiva. ¿Ya? Es decir, hay que incorporar distintos actores que validen o deslegitimen determinados discursos religiosos. Yo creo que eso es lo que es exigible en el campo de la regulación normativa, constitucional de la religión. Es decir, un bus del odio
no puede ser reconocido como libertad religiosa, ¿ya? Una prescripción o alguien no puede hacer uso del argumento de la religión para generar prácticas discriminatorias por razones de género o por razones de segregación escolar, ¿m? O por razones que inciten obviamente a desconocer derechos sexuales y reproductivos. Pero que eso es un punto fundamental que vendría a fundamentarse igual que cualquier otro lenguaje, ¿no? Un lenguaje racional que está expresado en base a otras formas de expresión. Y por lo tanto, eso creo que marca una manera de enfrentar este debate. La nueva constitución yo creo que también debe ser muy lúcida para hacer un diagnóstico de lo que hoy día está ocurriendo. Creo que hay una forma mala, equivocada de enfrentar el pluralismo religioso, que ha sido decir, bueno, tenemos una religión hegemónica que es el catolicismo, ¿ah? Vamos a mantenerle sus prerrogativas, pero además le vamos a dar las mismas prerrogativas a todas las demás, ¿no? Y empezamos a hacer como un símil, ¿ah? Entonces creamos un Te Deum católico y después creamos un Te Deum evangélico, y después vamos a crear una ceremonia para los judíos y después una ceremonia para los musulmanes, y así sucesivamente, y hemos ido multiplicando la confesionalidad del Estado. No hemos sido capaces, por ejemplo, de hacer un hito laico donde podamos celebrar, por ejemplo, las fiestas patrias, por ejemplo, en una ceremonia donde todos quepamos. Porque, por ejemplo, el poder incorporar a las religiones que no tienen personalidad jurídica, por ejemplo, las tradiciones indígenas, que se autoorganizan bajo otros marcos racionales, obviamente eso no cabe. No cabe ahí tener una machi o tener un líder Rapa Nui, Aymara, que exprese también otras tradiciones, ¿ya? Y que pueda complementar esta... ¿Por qué? Porque no tienen personalidad jurídica, no tienen un clero, por ejemplo, ¿ya? No tienen un especialista religioso reconocido. Entonces, yo creo que ahí hay que entrar a discutir este tipo de elementos que son atávicos. Yo creo que hay una tradición donde de religión no se discute. Es mucho más pesada incluso que discutir de política. Lo político podemos incluso entrar a debatir los fundamentos, pero sobre lo religioso parece que hay algo ahí que no terminamos de abordar, y que tiene que ver con estas bases de la relación Estado y religión, o religión organizada, que no logra destrabarse. Perfecto, Álvaro, muchas gracias, muy claro. Dejo con la palabra a Anita para que nos cuente cómo ve ella esta laicidad con respeto a los derechos humanos, perdón, y este reconocimiento igualitario a todas las religiones dentro de la Constitución, más allá de las iglesias cristianas. Para responder esa pregunta, hace muy poquito, con otra colega de Corporación Miles, finalizamos un curso sobre laicidad que fue organizado por la Academia de Humanismo Cristiano y una red latinoamericana de salud para las mujeres. Y ahí yo creo que a todas nos sucedió algo que está ocurriendo en este debate, y espero también a las personas que nos escuchen. Porque para las feministas, y particularmente para las mujeres y las niñas que nacemos en Chile, cuando escuchamos la religión inmediatamente la asimilamos a lo que muy bien señalaba Daniel respecto a los fundamentalismos religiosos, como todas estas ideas que han ido en contra de la posibilidad de descubrir lo que queremos ser, como decía Simone de Beauvoir. Bueno, ¿qué queremos ser? Básicamente, las mujeres. Entonces, creo yo que ha sido bien significativo cuando las feministas laicas, las feministas ateas, hemos podido tener debates también con las feministas teólogas. Porque creo que esa convergencia, como ese diálogo, también nos permite desarticular los estereotipos de lo religioso, por hablar en las lógicas de género, como hoy día si decimos quizás religión, como había una persona ahora en Facebook que nos relataba, la religión para mí, por ejemplo, no me ha permitido vivir mi orientación sexual, más o menos comentaba una de las personas que hoy día nos está escuchando. Entonces, pero no es la religión, o sea, lo que estamos hablando hoy día de la religión tiene una potencia
quizás de liberación también y de reconocimiento consigo mismo, pero claramente cuando hablamos entramos en los debates, la hegemonía de ciertas instituciones religiosas, esas con personalidad jurídica, como bien decía Álvaro, y también yo agregaría, esas también con incidencia en los medios de comunicación, con agentes que hacen lobby en el Parlamento, porque hay recursos, muchos recursos para eso. Ejemplo de aquello es que el inserto de un par de médicos y médicas en contra de la ley IBE, a cerca de 200 personas, fue un inserto en el Mercurio. Y cuando las ginecólogas feministas quisieron hacerlo, o sea, les cuesta súper caro. Entonces, acá estamos hablando de un nivel de desigualdad y de un nivel de un poder de incidencia que tienen estos grupos más fundamentalistas, que claramente cuando hablamos desde el escenario de la nueva Constitución, a mí me parece mucho más saludable para la democracia poder abrir el diálogo a la diversidad de religiones, porque creo que en esa diversidad puede haber una fuerza que de alguna manera contrarreste esta hegemonía que históricamente y económicamente se ha venido fortaleciendo en el país. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos y que las personas tenemos un derecho, por ejemplo, a vivir en un ambiente libre de violencia, a mí me parece súper significativo los principios, por ejemplo, de la comunidad Bahá'í. O sea, digo, claro, que es significativo. Puede ser hablar, por ejemplo, hay muchas personas, y esto es por una conversación que tuve con una de las personas que trabaja en la Agencia Nacional de Asuntos Religiosos, que en la cárcel también hay una iglesia, una religión, una confesión que tiene también un dominio particular. Entonces, así como está en la cárcel, también la religión ha llegado a los lugares donde el Estado ha dejado, por así decir, en abandono a sus ciudadanos y habitantes. Entonces creo que es súper importante en la nueva Constitución cuando hablamos de los derechos sociales, es precisamente fortalecer la presencia que tiene el Estado hacia todas las personas que habitan el país, porque cuando el Estado no está, eso lamentablemente significa una puerta para grupos más fundamentalistas que llegan con un discurso un poco de salvación y terminan limitando bases culturales de los territorios. Y digo eso porque la semana pasada estuve en una presentación de una investigación que se llama Gestar y Parir con Derecho, donde una chica investigaba sobre el gestar y parir en comunidades del sur de Chile, en el territorio del Wallmapu, y ahí precisamente se daba cuenta cómo la avanzada de los grupos, principalmente la Iglesia Evangélica Pentecostal, al llegar al territorio también hizo que se señalaran como no respetuosas con el Dios cristiano algunas prácticas del territorio como la partería, por ejemplo. Entonces hoy día en el territorio ya no existen muchas mujeres parteras mapuche porque se prohíbe como práctica ancestral en el paradigma del Dios que promueve esa iglesia en particular. Entonces, por eso creo que la relación, o sea, cuando hablamos de laicismo, derechos humanos, claramente implica el rol de fortalecimiento del Estado desde una perspectiva más de los derechos sociales, con principios que son súper claros. O sea, cuando la movilización social en Chile habla hasta que la dignidad sea costumbre, es precisamente esa materialización. Y la libertad religiosa, ahí me parece que también puede ser importante, no sé si solamente se aborda desde la Constitución, yo creo que incluso su oficina de asuntos religiosos, que depende de la Secretaría de Gobierno, ahí también tiene un rol importante precisamente en reconocer todas las religiones que hoy día Chile tiene, porque cuando yo pregunté, bueno, ¿cuáles son las religiones que tenemos en el país? Porque claramente no es solamente la católica y esta iglesia evangélica pentecostal, sino que hay otras como la donde pertenece Daniel, y esa información no la tiene el Estado. Entonces, las feministas siempre decimos, lo que no se cuenta, no cuenta. Entonces, aquí hay que hacer también una tarea que es mucho más sencilla, pero parece que tiene mucha dificultad de poder reconocer cuáles son las religiones que tenemos en el país, precisamente para que cuando se defina un espacio de diálogo y de conversación de todas esas religiones en septiembre, bueno, precisamente estén todas las religiones ahí presentes. Porque estoy muy de acuerdo con lo que decía Álvaro, no se trata de ir sumando. Este año la masonería también realizó un encuentro donde participó la
la gran maestra de la logia femenina de Chile, y con un discurso bastante feminista. Y eso, la verdad, es muy significativo de cómo los principios más desde el laicismo tienen una fuerte conexión con el movimiento feminista, y claramente eso implica una relación con los derechos humanos. Entonces, yo creo que ahí, en el debate de la nueva Constitución, es importante dar el espacio al diálogo, pero también un diálogo que sea en reconocimiento. O sea, necesitamos conocer la diversidad de religiones que existen en Chile y tratar de limitar ese principio de representación tan homogénea que tiene la religión católica por un lado y la religión evangélica por otro. Muchas gracias, Anita, por esta visión, ¿cierto?, desde el feminismo, vinculada también con los derechos humanos, y por llevarnos a cuestionar esta lógica de ciertas religiones que se han situado como hegemónicas, y que de pronto la gente tiende a pensar que esta es la religión, y la necesidad, ¿cierto?, de reconocimiento de esta pluralidad de religiones. Muchas gracias. Daniel, ¿qué piensas tú al respecto? Muchas gracias. Sí, de esta pregunta, ¿cómo podemos pensar en esta laicidad en perspectiva, o cómo la Constitución debería recoger el derecho a la pluralidad, libertad religiosa, etcétera, ¿no? Estaba pensando, conectándolo con lo que estaba diciendo antes, ¿no? Si es posible pensar en un nuevo modelo, ¿no? O este tercer modelo, tercera opción. Y también recogiendo un poco algunas cosas que han dicho Álvaro y Anita, ¿no? También sobre ciertas nociones que hay prevalecientes, ¿no? Sobre la religión. Entonces, claro, creo que es muy importante recoger una noción de un Estado laico que articula, que es pluralista, pero que va más allá de la neutralidad como indiferente, sino que realmente articula o busca promover el diálogo activo, pero con un cierto fin, ¿no? Nuevamente, eh, obviamente que esta mirada de las prácticas particulares de cada grupo que se deben respetar y todo es importante, es como una libertad básica, pero que hay que ir más allá de eso y como de la defensa, digamos, como de cada uno, sino que pensar en este rol ante la sociedad, ante la transformación de la sociedad, de la religión, y cómo esta elaboración de una nueva constitución es una oportunidad para avanzar en identificar una serie de conceptos espirituales que puedan contribuir a ese proceso de construcción de una sociedad diferente, una nueva sociedad. Ahora, como decía Álvaro, se requiere un lenguaje, ¿no? Un nuevo lenguaje que pueda llevar a eso, y creo que ahí hay mucho del lenguaje de las religiones que puedan aportar, siempre también en diálogo con lenguajes de otras disciplinas, digamos, de la ciencia, ya sea social o natural, ¿no? Pero, pero que pueda reflejar esos conceptos. Yo creo que principios como el tema de la unidad orgánica, la unicidad de la humanidad, la unidad en diversidad, reflejan algunos de esos principios. Eh, Hay mucho ruido acá, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, ya, porque hay un poco de ruido afuera, pero No, está entonces, bien. ¿está bien? Ya. Eh, entonces, creo que, por ejemplo, no es que tiene que ser así, pero un ejemplo interesante es lo que ocurrió unos años atrás en Bolivia y Ecuador, que ellos eh, acuñaron este concepto buen vivir, ¿no? Que es un concepto que proviene de una mezcla como de una visión ancestral indígena y elementos espirituales, tal vez cristianos, otros, y que ha convergido en ese concepto, ¿no? Entonces, pero creo que es importante, esto ofrece como la oportunidad de construir como un nuevo marco valórico o de visión del mundo, de la realidad. No sé si la palabra, una visión común puede ser abarcadora, eh, que refleje puntos en encuentro en común en este proceso, ¿no? De cuáles son esos principios espirituales en común cuál sería el lenguaje, el concepto que pueda abarcar eso, y creo que un Estado laico que ayude a eso, y que esta Constitución pueda
constituir una manera también de que la sociedad chilena identifique esos principios que van a regir los próximos 40, 50, 60 años, ojalá, y en términos de que eso informe, por ejemplo, distintas políticas públicas que puedan surgir, ¿no? Cómo se puede desde ahí aportar a la educación, desde distintos tipos de lenguaje, aportes, por ejemplo, hay ciertas experiencias en algunos lugares que han contribuido a una visión de desarrollo que considera nociones espirituales. Hay unas experiencias de la comunidad Bahá'í en ese camino, por ejemplo, que ven a lo espiritual como un estado, como una acción, ¿no? Que es el servicio a la sociedad, ¿no? Un concepto que se llama el doble propósito moral, ¿no? Que es cómo la transformación personal y la transformación social van de la mano. Entonces, este tipo de conceptos pueden incorporarse dentro de programas de educación, ¿no? Como parte de la política pública en la educación, cómo lo espiritual se manifiesta finalmente en una actitud hacia los demás, hacia el servicio a la sociedad, su transformación, en el bienestar, ¿no? O esta relación entre la transformación personal, el desarrollo personal, el adquirir ciertas cualidades, capacidades, pero su puesta en práctica en la sociedad, con los demás, en la comunidad, en mi barrio, en mi entorno. Entonces, que es una forma de ciudadanía, en el fondo, muy, muy activa, ¿no? Que va mucho más allá de las nociones de ciudadanía actuales, que son una ciudadanía en torno a ciertos derechos electorales o otros aspectos que son importantes, pero que uno puede ser mucho más activo, ¿no? Y así, ¿no? En términos de la economía, también todo ese concepto de economía solidaria, creo que se basa en principios espirituales, ¿no? Nociones de bienestar y de prosperidad con una base espiritual, ¿no? Entonces, creo que hay una relación con la naturaleza, o sea, entonces creo que esto podría abrir el espacio para la aportación de varios conceptos y principios para distintas dimensiones y áreas de la sociedad y ojalá entonces un Estado laico que pueda como promover eso, ¿no? Y ese diálogo también con distintos grupos y actores sociales, y esta constitución puede ser una oportunidad para iniciar un proceso así, como decía, buscando ese marco común, esa visión abarcadora de principios que se interconecten y que fomenten esta visión de un Chile hacia adelante del siglo XXI. Muchas gracias, Daniel, por tu reflexión, por reconocer explícitamente, ¿cierto?, que las religiones, en su diversidad, tienen tanto principios espirituales como valores que podrían aportar a esta nueva constitución en sus distintos ámbitos, en la economía, en lo social, en lo político. Y también te doy las gracias por acercarnos a los principios y conceptos Bahá'í, que no somos tan próximos, entonces muchas gracias también por haberlos traído a la palestra. Les doy las gracias una vez más a los tres panelistas que tuvieron la gentileza de acompañarnos esta tarde, desde la academia, la sociedad civil y el campo religioso. Y también por este esfuerzo de síntesis, porque yo sé que las preguntas eran súper grandes, y por haberlo tomado desde la especificidad de su campo de acción. Vamos a pasar, ¿cierto?, a la segunda parte y final de este encuentro. Primero que todo, agradecer los comentarios e interacciones que hemos estado teniendo en Facebook. Y solamente por una cuestión de honor al tiempo no voy a leer todos los comentarios, pero sí voy a expresar las preguntas que ustedes dejaron planteadas para nuestros expositores. Están copiadas en el chat del Zoom, en todo caso, de todas maneras las voy a leer. La idea es leer primero todas las preguntas y dar una ronda de reflexiones de cada uno de ustedes para poder cerrar. Entonces, la primera pregunta es bien amplia, interpela directamente a Anita, pero me gustaría que la respondieran los tres. Dice, Ana mencionó el hecho de que hay ciertas religiones y expresiones que tienen mayor visibilidad pública que otras, con el impacto que ello tiene en términos sociopolíticos, como vemos hoy en día en el marco del proceso constitucional, donde son las iglesias cristianas las que tienden a monopolizar el debate. Y la pregunta para todos los panelistas es,
¿cómo podemos pensar en una visibilización más plural del campo religioso chileno? Que yo creo que ya lo han ido respondiendo a lo largo de las preguntas que desarrollamos en el foro, pero si tienen alguna idea fuerza con la que quisieran cerrar esta pregunta. Y unido a ello, ¿qué se puede hacer desde las políticas públicas, la sociedad civil y desde las mismas religiones para potenciar esta visibilización de la diversidad? La segunda pregunta es bien interesante y se toca de algo que partió planteando Álvaro, que tiene que ver con que necesitamos un Estado laico pero con perspectiva latinoamericana. Entonces, si los tres nos pudieran contar desde su visión qué aspectos específicos de nuestro continente, de nuestra idiosincrasia, de nuestro ser latinoamericanos deberíamos tomar en cuenta. Y finalmente, hay un comentario que termina en una pregunta, que dice que, a ver, lo voy a leer textual, el diálogo para construir una nueva constitución donde establezca una estructura, ojalá Estado laico, no cambiará el hecho de nuestra multiculturalidad. Por lo tanto, el primer paso en esta nueva constitución y el segundo es un cambio ya de tipo cultural que debería encaminarse a través de esta constitución. Entonces, la persona plantea que faltan muchos años y nuevas generaciones para que esto pueda tener lugar. ¿Qué piensan, cierto, ustedes al respecto? Formuladas estas tres preguntas, voy a partir dando la palabra a Anita, ya que la primera le preguntaban a ella directamente a ver qué reflexiones puede compartir acerca de estas tres interrogantes. Sí, amplias las preguntas como para seguir conversando, pero yo creo que este debate es bueno que abra las preguntas así amplias, porque no vamos a dar recetas, pero a lo mejor sí algunas ideas que son necesarias de tomar ahora. Por ejemplo, que el Estado nos siga invirtiendo dineros públicos en confesiones, en religiones particulares. Yo creo que ahí eso tiene que limitarse. La cantidad de bienes del Estado que se ha transferido a la organización evangélica pentecostal me parece vergonzoso, sobre todo cuando en el contexto de COVID nosotras hemos revelado en una investigación reciente que hay 1 de cada 3 mujeres que vive violencia. Muchas de esas mujeres solamente están en sus casas todavía con los agresores, y aunque el Estado tenga casa de acogida, eso no resuelve la situación de violencia. Entonces, cuando el Estado tiene bienes que pueden ser del uso público, por ejemplo, de que hayan espacios más amplios y diversos para las mujeres para trabajar temas relacionados con la violencia, como existieron en los 80 las casas de la mujer. Me parece súper vergonzoso entonces que el Estado como intervenga de sus bienes mayoritariamente para ciertos grupos de religiosos y no para estos beneficios que van en torno al bien común y no al beneficio particular de un grupo de personas. Entonces ahí creo que hay una iniciativa importante y el Estado tiene que hacerse cargo, y no solamente el gobierno en curso, o sea, hay bienes nacionales bastantes que fueron transferidos también durante el gobierno de la presidenta Bachelet. La estadística va desde el 2015 al 2017, entonces son ahí, 2019, perdón. Y por otra parte, respecto a construir un Estado laico más desde una perspectiva latinoamericana, comparto con Daniel que el paradigma del buen vivir nos orienta, sobre todo nos orienta en pensar que no solamente las personas que tienen una fe cristiana son las personas que saben cómo debemos vivir, porque la historia en Chile, sobre todo las historias cuando nosotras hacemos análisis de cómo se gestaron las políticas relacionadas a las mujeres, siempre han estado en el debate agentes, por ejemplo, relacionados a la Iglesia Católica, o como en el caso reciente de la implementación de la ley IBE, el rector de la Universidad Católica, que fue muy insistente en el Tribunal Constitucional para que se reconociera la objeción de conciencia. O sea, ese tipo de situaciones son las situaciones que causan daño, porque finalmente dañan a las mujeres o las niñas que hoy día vivieron una violación, tienen un embarazo producto de ello y no pueden acceder a la prestación si ellas, por ejemplo, se atienden en alguna de las redes de la Clínica La Católica porque hay objeción institucional. Entonces, cuando hablamos del buen vivir, es precisamente una cosmovisión que entiende a la persona humana como persona humana, y cuando son legislaciones como esa, son legislaciones humanitarias,
que van a prestar un servicio en un caso extremo, que es un embarazo producto de una violación. De verdad, es francamente inhumano que desde una institución se restrinja ese tipo de derecho. Es inhumano. Entonces, el buen vivir nos amplía el horizonte en reconocer a la otra persona como persona, en reconocer a una mujer racializada como persona, porque hoy día las mujeres racializadas, principalmente las mujeres migrantes afrodescendientes, siguen viviendo una discriminación bastante brutal en el sistema de salud. Entonces es necesario que demos un avance, como algunos autores de las políticas del reconocimiento dicen, y autoras, hay que hacer un avance ético-moral, o como dos desde la teoría feminista, entre ellas la Margarita Pisano, hablaban en su momento un cambio civilizatorio, que también lo hace desde la teoría ecofeminista. Es necesario avanzar ese cambio civilizatorio, y el buen vivir permite reconocernos como personas, pero también a nuestro entorno. Entonces creo que ahí es reconocer que hay una conexión, y si no, hay que en verdad trabajar para concretarlo, entre una ética política, pero también una ética del cuidado de un nosotros común, pero también de un nosotros común cuando quizás no tenemos nada en común. En Chile la diferencia ha sido brutalmente invisibilizada, o cuando es visible también es violentada. Sabemos por estudios, por ejemplo, que realizó recientemente la organización Rompiendo el Silencio, y también por los casos de femicidio en Puente Alto como de Chico Leslie, que cuando las lesbianas tienen una expresión de género que puede ser mucho más relacionada con lo masculino, siempre viven una violencia en las calles. Entonces, el buen vivir aborda todas las dimensiones de la vida, aborda las dimensiones relacionadas a cómo la expresión que nosotras tenemos y no vivamos discriminación, pero también en términos territoriales que podamos respetar la vida y cuáles son las bases materiales de esa vida. Porque en Chile, a la fecha, hay 138 decretos de sequía, es decir, hay 138 comunas en Chile que tienen limitado el acceso al agua. Entonces, cuando hablamos de un buen vivir, también hablamos de que el agua es un derecho humano, pero hoy día en la Constitución se habla del agua como un derecho privado. Entonces creo que ahí hay mucho que aprender, sobre todo tenemos mucho que aprender de la cosmovisión de los pueblos indígenas, porque entienden la vida en su relación más humana. Y creo que este Estado neoliberal y también mucho de las políticas basadas en el consumo nos han hecho olvidar del sentido más comunitario y del respeto del común sin tener necesariamente algo en común. Y hay otras preguntas, pero le voy a dejar a mis compañeros panelistas también para que respondan. Muchas gracias, Anita, por tu claridad, por tus reflexiones. Le voy a dar la palabra entonces a Daniel para que nos cuente, ¿cierto?, qué visión tiene acerca de este Estado laico con perspectiva latinoamericana, si cree que se va a necesitar de generaciones para afianzar estos cambios, y cualquier otro tipo de pregunta o reflexión final que quieras compartir con todos nosotros. Dijiste Daniel, ¿cierto? Sí, que escuché. Sí, me parece muy interesante esa pregunta de una perspectiva latinoamericana, porque, como dije al comienzo, creo que el pueblo chileno y también latinoamericano es un pueblo, una sociedad profundamente espiritual, ¿no? Que se expresa de diversas maneras, ¿no? Pero como decía recién Anita, en estas, por ejemplo, todas las culturas indígenas, los pueblos indígenas han sido como una reserva de mucha espiritualidad en nuestro continente, y también otras religiones, ¿no? Que más allá de alguna expresión dogmática o digamos, o hegemónica que haya habido o que hay en este momento, hay también en las personas, digamos, las personas comunes y corrientes expresan muchas de esas aspiraciones espirituales. Entonces, creo que, y desde diversas creencias, entonces, creo que ahí hay en América Latina como algo importante. Ahora, ¿cómo esto se puede plasmar en un modelo? Es una muy buena pregunta que es imposible contestar ahora, ¿no? Como decían, pero creo que esto de un lenguaje, crear un lenguaje, está esa experiencia ecuatoriana o de Bolivia del vivir bien, buen vivir, y otros conceptos también, suma causal,
etcétera. Acá se ha utilizado, se ha hecho referencia a conceptos también mapuche al respecto, ¿no? Como eh, eh, que tiene que ver con elementos parecidos. Eh, por aquí yo tenía el concepto de Come Muñén, me parece que es algo parecido, pero que tiene que ver con esta idea también del vivir bien o la armonía. Creo que vivir en armonía, conceptos así, ¿no? De la armonía, la solidaridad, la unidad en diversidad, ese tipo de elementos refleja mucha de la realidad de América Latina, ¿no? De una diversidad que existe y que ha tenido dificultades a veces para expresarse desde todo punto de vista. O sea, han habido históricamente siempre grupos excluidos, ¿no? Sociales, por distintas razones, ¿no? De género, de creencia, etcétera. Pero hay una gran diversidad, ¿no? Racial, ¿no? Entonces, cómo principios como la unidad en diversidad, o la unicidad, como decía antes, ¿no? Creo que en el fondo detrás de esa diversidad somos uno también. También es un concepto muy fuerte en América Latina, esa idea de que somos uno con la naturaleza, entre nosotros, estamos todos interconectados, eh, y también como esas relaciones esenciales, que también es un concepto que está presente en la comunidad, en la fe Bahá'í, de que hay unas relaciones esenciales en el mundo, ¿no? De uno mismo, dentro como ser humano, con Dios, ¿no? Con otros seres humanos, con el mundo a nuestro alrededor, y que por debajo de esas relaciones esenciales hay como una idea también de una unicidad, y que somos un todo interconectado, pero que hay después también, obviamente, expresiones diversas de eso en distintas culturas, pero que eso no significa que al final somos uno también, ¿no? Entonces podemos también compartir un mundo en común, una vida en común, respetando esas diversidades. Entonces, creo que ese un modelo que avance hacia eso, me parece que puede ser construido, ojalá, con aportaciones diversas, encontrando este lenguaje común y encontrando tal vez algunos elementos como un núcleo valórico, un núcleo de principios que refleja esta diversidad y que marca este camino que se está queriendo construir, ¿no? Entonces, también creo que es simultáneo, creo que refleja, creo que hay cosas que obviamente que hay que hacer ahora, pero que lo que hacemos ahora enmarca también, un poco como dice la pregunta, lo que viene. Entonces, enmarca las futuras generaciones y otorga, digamos, ciertas posibilidades, ¿no? Si hay ciertos principios presentes, ciertos conceptos, abren puertas para que puedan también promoverse dentro de los programas educativos y de política pública, visiones más abiertas. Por ejemplo, incluso todo esto de la ciencia, también la misma ciencia tiene que ampliarse su concepto, ¿no? Y ha habido como un reduccionismo científico y que en realidad la ciencia es algo muy profundo, muy profundo, que tiene que ver con las relaciones con el universo, y hay conceptos más recientes que reflejan una noción más compleja, y hay muchas personas que hablan sobre esto, pero no está necesariamente eso plasmado en los programas educativos, y también con relación a la religión o las creencias y la visión espiritual, cómo puede haber una armonía también entre eso. Entonces una constitución podría abrir espacio para ese tipo de elementos y de visiones que puedan también después plasmarse en distintos programas. Y eso puede también crear nuevas generaciones con una visión más profunda sobre estos elementos. Obviamente que al mismo tiempo hay que actuar y hay que estar haciendo cosas. Entonces, y obviamente la comunidad Bahá'í también implementa distintos programas, experiencias, y que son abiertos a todos, sin distinción, son obviamente inspirados en principios y conceptos de la fe Bahá'í, pero son ofrecidos de forma abierta, y participan muchas personas en esos espacios educativos y con niños, con preadolescentes, con jóvenes, con adultos, y que están intentando, como decía al comienzo, contribuir a un proceso en que la transformación personal y la transformación social vayan de la mano, y que uno trate de ser una mejor persona, contribuir
a conexiones a la sociedad como una expresión también de lo espiritual. Y por último, quería compartir también la experiencia de la Casa de Oración Bahá'í, que tal vez ustedes conocen, que está en Peñalolén, que también tiene una noción también abierta, ¿no? Como un espacio de oración. Obviamente que son casas de oración Bahá'í que pertenecen a la comunidad Bahá'í, son financiados por la comunidad Bahá'í, no se reciben donaciones, son autofinanciados, ¿no? Pero son abiertos a todos y que intentan ser un centro colectivo para la sociedad, ¿no? Y intentan ser un centro donde justamente puedan llevarse varios este tipo de conversaciones sobre la interrelación entre estos elementos de lo espiritual y lo material. Otro elemento que se interrelaciona ahí que es la adoración y el servicio, ¿no? La oración y el servicio, la transformación personal y social, y como un espacio de encuentro en que personas de diversas procedencias, tengan o no religión, puedan acceder a ese espacio y puedan también inspirarse y mirar hacia la sociedad chilena, digamos, y cómo queremos construir una sociedad mejor, ¿no? Entonces, basada en principios en común que podemos tener en este proceso. Entonces, un proceso consultivo, que es otro concepto en la comunidad Bahá'í de una consulta que va más allá de la consulta ciudadana, la noción que conocemos, sino que es una visión de una construcción en conjunto de un proceso de investigación de la verdad y que requiere ciertas actitudes, cierta moderación, humildad, cortesía, sinceridad, ¿no? Pero que en conjunto podemos investigar la realidad y establecer la justicia en ese proceso. Entonces, desde un proceso de conversación. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel, por esta invitación, ¿cierto?, que nos hace a conocer la comunidad Bahá'í en Peñalolén. Y también porque de tu relato puedo inferir que la nueva constitución, más que tener respuestas a todo, es una instancia que va a abrir muchas preguntas en muchos ámbitos, sobre todo en el educativo. Así que muchas gracias por tu reflexión. Y finalmente me gustaría escuchar a Álvaro acerca de esto del Estado laico con perspectiva latinoamericana y cualquier otro tipo de reflexión que quieras compartir con nosotros para cerrar. Bueno, creo que uno de los elementos que ahí podríamos retomar es el aporte de varios autores que nos han abierto un poco esa perspectiva, partiendo por Sonia Montesino, por ejemplo, Christian Parker, y particularmente un autor, un filósofo ecuatoriano que se llama Bolívar Echeverría, que nos habla mucho sobre el etos barroco de Latinoamérica, ¿ya? Y que por la forma como se dio el sincretismo religioso en América Latina, en su conformación primigenia, la religión también tuvo una función emancipatoria de una manera indirecta, que uno lo puede volver a ver en La Tirana, en Andacollo o en otras fiestas campesinas, que expresan una forma de resistencia a un patrón de dominación, ¿ya? Tal como existía una religión oficial, ortodoxa, ordenada, esta religión de abajo, sincrética y llena de otras lógicas, venía a ser una forma de resistencia al mundo popular. Y eso sigue existiendo, porque es la lógica del derroche, de la fiesta, del romperse, de la burla por la autoridad, de reírse de los poderosos, ¿ya? Si uno ve los diablos de La Tirana bailando, ¿no?, con estos ángeles, la verdad que es la recreación de la religiosidad andina en un nuevo marco, donde la figura mariana es otra cosa que la que uno ha pensado que es, ¿ya? Y que expresa otros significantes para quienes participan de ese tiempo gratuito, donde no hay producción, donde se toman el tiempo de bailar, de beber, de comer, de despilfarrar la riqueza, de hacer otro tiempo y otra lógica, ¿ya? Un ethos del kairos, del tiempo sin tiempo, ¿ya? Entonces, yo creo que eso es muy singular de América Latina, y uno lo ve de México a la Patagonia de mil maneras, y es muy rico en términos de nuestra propia idiosincrasia y de lo que rompe con la lógica productivista, con la lógica capitalista, ¿ya? Y finalmente entonces hay una ruptura epistemológica en América Latina que usa a la religión para romper las reglas, ¿ya? Una transgresión normada, ¿ya? Una transgresión, por decirlo así, pactada
pero que logra romper el pacto, ¿ya? Logra darle, por decirlo así, al oprimido, un momento de suspiro, como diría Marx en algún momento de su reflexión, ¿no? La religión como opio del pueblo, pero también como suspiro de la criatura oprimida. Yo creo que esa expresión del suspiro de la criatura oprimida se expresa vitalmente en América Latina por medio de la práctica religiosa. Entonces, bueno, ese suspiro de la criatura oprimida no puede dar lugar a cualquier tipo de expresión, es lo que hemos tratado de decir, no legitima cualquier tipo de catarsis. ¿Ah? Pero sin duda que hay no leer o no reconocer ahí ese suspiro puede ser muy dañino, debido a que existe algo que se está tratando de expresar. Y esa tradición, obviamente, ha logrado expresar también resistencias muy poderosas, ¿ya? Entonces, creo que eso es lo que la nueva laicidad debería reconocer en este espacio, las tradiciones indígenas, y más que indígenas también, las tradiciones sincréticas, por ejemplo, afrodescendientes, ¿no? Las tradiciones religiosas sincréticas campesinas de todo nuestro territorio, tienen mucho de eso. Es una forma de resistencia que ha permitido, por ejemplo, el proceso de reforma agraria, el movimiento de los campesinos sin tierra en Brasil, usan el momento de la mística para reforzar su reclamo sobre la legitimidad de la tierra. Uno lo puede ver en prácticas en Argentina, ¿no? Donde, no sé, detrás del culto al gauchito, no me acuerdo el nombre, ¿no? Hay una forma de reclamo también por la tierra, un reclamo por el agua, reclamo por los bienes comunes, que es muy valiosa. ¿Cómo interpretar, por ejemplo, no sé, esa expresión mexicana del guadalupismo? Yo creo que eso es algo que sin un ojo más antropológico muchas veces no logra entender qué es América Latina. Entonces, sobre esa base creo que hay que construir un reconocimiento de estas formas plurales de lo religioso no institucional. La subjetividad latinoamericana requiere, por decirlo así, el reconocimiento de la fiesta, el reconocimiento. ¿Qué es lo que hizo Portales el año 33 cuando promulga la Constitución? Es suprimir todas las fiestas, ¿no? Porque lo que había que hacer era ordenar el país para la producción, ¿ah? Y se redujeron los feriados al mínimo, y tuvimos nuevamente un Estado que lo que buscó fue producción y crecimiento. Frente a eso, la lógica barroca implicaba el reconocimiento de tiempos gratuitos, ¿ya? Esos tiempos gratuitos hay que resignificarlos, hay que volver a ponerlos en un nuevo marco, tal vez distinto al de la perspectiva colonial, sino con una perspectiva postcolonial donde podamos reconocer prácticas de tiempos gratuitos de nueva especie. ¿Ah? Tiempos donde podamos revivir la idea de la fiesta, ¿no? La fiesta pública, ¿ah? El tiempo del derroche, no en el sentido del despilfarro sin sentido, sino el del poder aceptar que necesitamos tiempos para la gratuidad. Creo que todas estas dimensiones no nacen solamente de una dimensión racional, sino también del reconocimiento de este etos barroco latinoamericano que tiene mucho que decirnos de nuestra identidad. Muchas gracias, Álvaro, por todas estas reflexiones tan interesantes, en perspectiva comparada, ¿cierto?, de cómo se vive la religiosidad, las creencias y las espiritualidades en América Latina. Vamos a ir cerrando este foro sobre Estado laico y nueva Constitución. Voy a agradecer nuevamente a cada uno de nuestros tres panelistas por haberse dado el tiempo de estar esta tarde con nosotros. Anita, Álvaro, Daniel, muchas gracias por haber preparado estas reflexiones tan interesantes desde su propio campo de acción, sociedad civil, academia y campo religioso. Y por supuesto darle las gracias también a todos y todas y todes quienes se conectaron a esta transmisión en vivo por nuestro Facebook. Y para los que se lo perdieron, ya va a estar próximamente disponible un podcast con este foro, y también lo vamos a tener en el canal de YouTube que vamos a inaugurar próximamente. Finalmente, comentarles que Otros Cruces ya tiene Instagram, así que los invito a seguirnos, @otroscruces, y les vuelvo a dar las gracias a cada uno de ustedes. Y nos veremos, será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias, Otros Cruces también. Anita. Un gusto, Álvaro y Daniel. Sí, un gusto también, Anita, Álvaro, como Gracias. siempre.
Gracias.